tocaba por una decena, incluso un poco más, las ocasiones en las que han corregido, han rechazado, han matizado, en fin, le han leído la cartilla al juez Peinado por parte de instancias superiores, no solamente la Audiencia Provincial de Madrid, sino el propio Tribunal Supremo, que le mandó a paseo cuando intentó procesar a Bolaños. Sí. A mí esta causa me parece un disparate de principio a fin. Un disparate. Si vas al origen de la investigación, estamos hablando en teoría de corrupción de los negocios, porque hubo una señora que aprovechó su peso dentro de la Moncloa como mujer del presidente del gobierno para lucrarse y para enriquecerse. Corrupción en los negocios exige negocio y por tanto lucro. Bueno, pues en 2 años de investigación el juez Peinado ha sido incapaz de encontrar el lucro, que es lo básico, el negocio. El negocio ya era raro porque estamos hablando de que todo el dinero iba para una universidad pública, porque todos estos dineros de empresas que colaboraban iban directamente a una universidad pública en situación económica muy ajustada, como saben perfectamente todos los madrileños, especialmente los estudiantes de esa universidad, de la Complutense. Pero es que además, cuando te pones a mirar los ingresos, las cuentas, que le han puesto por arriba y por abajo, te han mirado absolutamente todo, no ha quedado nada sin mirar. Todo. Bueno, pues estamos hablando de que en 10 años Begoña Gómez cobró 34.000 euros de la Universidad Complutense de Madrid. Es decir, que el plan de negocio y de gran influencia consistía en que cobraba de media en estos 10 años 500 euros al mes por las clases, porque cobraba solo por las clases, no por esta cátedra universitaria que lleva mirando de por arriba y por revés el juez Peinado desde hace 2 años. A mí todo esto me parece investigar el robo de la nada, luego titulado así en un artículo que publicó en el diario.es analizando los 4 delitos que imputan a Begoña Gómez. El robo de la nada, porque te pones a mirar también, no, se ha apropiado de un software informático. Es falso, no se ha apropiado de nada. Registró el dominio y la marca, pero el dominio por instancias de la propia universidad. Se puso en marcha el registro de la propiedad intelectual, pero para la universidad. No se llegó a acabar, pero porque en medio se metió el juez Peinado a investigar todo esto. Pero estaba en marcha ese proceso para registrarlo para la universidad. Y es que además este software que acusan a Begoña Gómez de haber robado es un software gratuito, sin ánimo de lucro, que las empresas que colaboraron en él lo hicieron porque tenía un bien social. Era básicamente un cuestionario digital para que las empresas supieran cómo mejorar sus criterios de sostenibilidad medioambiental, los criterios de RSC, para así poder optar a ayudas públicas. No había ningún lucro posible en algo así. Simplemente por eso colaboraron las empresas, un proyecto sin ánimo de lucro para favorecer a las pequeñas empresas, por parte de una persona que estaba trabajando en lo que podía para tener algo de actividad por un sueldo miserable. Los sueldos miserables que paga la Complutense a casi todos sus profesores o a todos sus profesores. Ver en esto corrupción es, en mi opinión, en fin, incomprensible. Y sí lo han corregido en muchas ocasiones, pero también yo critico a la Audiencia Provincial de Madrid, que ha dejado algunos autos que para mí también son incomprensibles. Como considerar la malversación, se ha contratado a un asistente, como ha hecho absolutamente todos los presidentes del gobierno con su mujer, todos los presidentes de la democracia han tenido asistentes pagados por Moncloa para atender la agenda de sus esposas. Ahora de repente esto es penalti. Y se dice que aquí ha habido una malversación porque esta asistente, de su jornada laboral de 40 horas por semana, dedicó 4 horas al año en escribir 20 correos contados, 21, para ayudar a la Complutense, porque el dinero, insisto, iba para la Complutense de Madrid sin ánimo de lucro. Esto es todo disparatado y me parece que habla muy mal de la justicia española, que todavía... Haya gente que sea incapaz de resistirse a una petición que le haga la esposa del presidente del gobierno. Por eso sí, es verdad, tu actividad y tus Pero eso no es delito, Cristina. No solo no es delito, es que no es delito. Vamos a ver. Judicialmente no es delito porque se ha investigado por activa y por pasiva y se ha rechazado todas las veces. Por eso digo, no sé si tiene, desde el punto de vista penal, un reproche. Yo sí, no lo tiene. Y la justicia también cree que no lo tiene. Pero es verdad que son empresas sobre las que luego el gobierno va a tener que tomar decisiones. Oye, hubo un rescate generalizado de líneas aéreas durante la pandemia, no solo en España, sino en otros países de Europa. Pero es verdad que son empresas sobre las que luego tu gobierno o tiene una participación, como hay empresas estratégicas de este país en las que el gobierno tiene una participación, o tiene que tomar una serie de decisiones. Y entonces ahí es donde puede entrar el cuestionamiento puede tener un reproche ético, si tú quieres. Sí, puede tener un reproche ético. Puede ser. Pero que alguien quiera hablar contigo. Hay una imprudencia. Puede ser una causa de imprudencia o de ingenuidad. Bien, yo le voy a atribuir, no le voy a atribuir ningún elemento penal ni ningún delito.
pero yo creo que ha sido muy imprudente muchas de las cosas de las que ha hecho la esposa del presidente del gobierno, que no debiera haber hecho y que no hizo ninguna otra cónyuge anterior. Pero dices algo que es tramposo. Dice, yo no sé si tiene o no tiene reproche penal. Sí lo sabemos. Lo sabemos a ciencia cierta porque ha habido una investigación penal. Los jueces sí lo han hecho. Tú no, yo tampoco, pero los jueces sí lo han hecho. Lo han mirado por activa, por pasiva y por género neutro. Lo han puesto patas arriba, boca abajo. Ha sido materia de investigación penal esta denuncia en la Audiencia Nacional y en el Juzgado de Peinado y luego revisado por la Audiencia Provincial de Madrid. Y en todas las ocasiones han llegado a la misma conclusión. No hay ningún delito ahí. Ni uno solo. Por más que ha insistido el Partido Popular en relacionar una cosa con la otra. Y aparte, cuando te vas al detalle, Peinado no es va a juzgar, importante, hay que recordar que Peinado no va a juzgar. No, pero si no te instruyen, difícilmente te pueden juzgar por un delito que ya te ha sido rechazado. Pero además es que cuando se entra en los detalles se entiende mejor la historia. Todo esto de la relación con Air Europa consiste en que hubo un acuerdo antes de la pandemia para hacer un patrocinio para un máster en el Instituto de Empresa. Sí. Donde no había tampoco dinero para Begoña Gómez, era para financiar o para colaborar en un proyecto académico, para unas becas. Luego no se llegó a pagar ni un euro porque llegó la pandemia. Decir que se ha puesto en marcha ese patrocinio para que de esa manera luego después Sánchez recompense a Europa con la pandemia es tener máquinas del tiempo, porque hace falta viajar en el tiempo desde la pandemia para avisar a Air Europa de que había contactos posteriores después de la pandemia. Estaba ya cerrada también, sí, para cancelar el patrocinio porque no se pagó por la pandemia precisamente. De duelo pues llega a su fin en el sentido de que el juez Peinado se va a jubilar en septiembre y por fin, bueno, parece que ya tiene claro algunos indicios que, bueno, dicen algunos juristas, ¿no?, que se ha equivocado o que ha insistido en ciertos aspectos de la instrucción, que de hecho le ha corregido la audiencia provincial algunas imputaciones, por ejemplo, o le ha afeado algunos comportamientos. Y otros no. Efectivamente ha dejado fuera el rescate de Air Europa, etcétera. Pero sí que ha validado algunas causas. Ahora bien, al mirar de cerca, todos esos supuestos enriquecimientos, ese tráfico de influencias, que el hecho de que la secretaria de Presidencia trabajara para ella, yo creo que la letra pequeña nos revela pues que la gravedad del asunto, la insistencia de Peinado en algunos actos un poco de encarnizamiento, como por ejemplo ir a la Moncloa, querer que haya un vídeo de Pedro Sánchez o intentar imputar a Bolaños, o sea, digamos que lo que revela un poco es una especie de insistencia en que sean delitos extremadamente graves cuando luego muchos de los autos, por ejemplo el enriquecimiento patrimonial, pues no queda la verdad del todo claro, ¿no? Yo creo que sí que hay que hacer una reflexión moral de qué papel tienen las mujeres o las parejas de las presidentes o futuras presidentas del Gobierno de España, qué es ético, qué no es ético. Podría haber sido objeto de un reproche moral o de una reflexión, pero claro, esto puesto en autos judiciales, no es que lo digo yo, que lo han dicho la propia audiencia y algunos juristas, pues resulta sorprendente, ¿no? Sorprendente que se eleve a categoría de corrupción sistémica algo que puede ser, no digo que no haya un tipo penal, porque ahora vendrá María y me corregirá, ¿no? Pero no quiere decir que no haya un tipo penal que encaje perfectamente en todos estos comportamientos. Pero digo, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, yo creo que a la mayoría de ciudadanos nos queda claro que quizá la causa está inflada o que la actitud del juez Peinado ha sido tan insistente que hace sospechar que hay algo más que un interés jurídico, ¿no? O que hay una especie de encarnizamiento o de duelo establecido con la Moncloa. Llevar a Begoña Gómez a un paso del banquillo. ¿Por qué él relata malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca? Dentro de la corrupción que señala el juez Peinado, él dice con nombres y apellidos a quién corrompe supuestamente Begoña Gómez y cómo los corrompería. Él, por ejemplo, pues evidentemente el delito central mundial es el tráfico de influencias, es el delito que a él le permite llevar la causa al Tribunal del Jurado Popular, o sea, el que arrastra el resto de delitos. En el tráfico de influencias, efectivamente, como se contaba antes, considera que es la figura de su marido, en este caso el presidente del Gobierno, la que ella utiliza para su actividad privada dentro de la Universidad Complutense de Madrid. Y a partir de ahí empieza a desgajar efectivamente una parte el asunto del tráfico de influencias y cómo se utiliza el Palacio de la Moncloa
habéis hecho una referencia a Fernando VII, el regeno absolutista, para, digamos, recibir a personas que tuvieron responsabilidad sobre la creación de la cátedra. Caso del rector, que llegó a estar imputado, Joaquín Goyache. Lógicamente no introduce ningún elemento en su auto donde él, efectivamente, Joaquín Goyache, que estuvo imputado y después, digamos, tuvo que desimputarlo por orden de la Audiencia Provincial, en ningún momento dijo en su declaración que se sintió presionado al ir a la Moncloa o que pensaba que, digamos, esa invitación era para darle facilidades en la cátedra de Begoña Gómez, pero se introduce, por ejemplo, el nombre de Juan Carlos Doadrio, que para mí es uno de los elementos fundamentales de cómo él construye todo su auto, para decir efectivamente que en su caso sí que hay menciones dentro de la fase de instrucción, cuando él ha declarado, incluso correos electrónicos, que para el juez, en este caso Peinado, ese testimonio sí que es incriminatorio, ¿no? Esa posición que te digo, como mujer del presidente del gobierno. Eso por parte del tráfico de influencia, Silvia. Y después, a partir de ahí, introduce efectivamente la corrupción en los negocios, o sea, él considera que Begoña Gómez, sobre las empresas que patrocinaron el máster, digamos, ejerció una cierta presión como mujer ¿Cómo ejerce esa presión? Bueno, para hablar de una corrupción en los negocios, ¿nombra sobre qué personas o a qué personas intenta corromper o qué personas, cómo les habría corrompido? Ten en cuenta que en la instrucción son 2 años, han pasado por el juzgado personas y representantes de no solo uno, sino varios de las empresas importantes, tecnológicas, multinacionales y españolas, y efectivamente no hay nombres y apellidos de personas que dijeran que se habían sentido presionados o que a la hora de negociar la financiación o el patrocinio de la cátedra se sintieran presionados por ella, en su condición, como te digo, siempre de mujer del presidente del gobierno, porque si no, eso no se entiende nada. No hay menciones específicas a eso, o sea, él no tiene un testimonio, digamos, incriminatorio que diga: esta persona me dijo esto y aquí justifico efectivamente la corrupción en los negocios, ¿vale? Y después, como te digo, de ahí cuelgan 2 delitos más. Pues tenemos la apropiación indebida, o sea, el lucro que él considera que Begoña Gómez, según la instrucción, en los 10 años que trabajó en la Complutense se lleva aproximadamente 40.000 euros. Y solo la parte del máster, aproximadamente unos 13.000 euros en 4 años. O sea, es un dinero que, no sé cómo serán los salarios en la universidad, ¿no? Pero creo que no es un dinero muy elevado, no es una cantidad elevada. Eso por una parte, y por otra, él considera que los 250.000 que pagan de patrocinio las empresas al máster, en realidad eran, digamos, por esas presiones que presuntamente ejercía Begoña Gómez para que patrocinaran un máster. Y después un tema muy, muy relevante también, efectivamente, aparte del lucro, porque el juez considera que hubo un lucro personal por parte de Begoña Gómez en este asunto, el tema del software. Claro, el tema del software lo que no dice es que el software nunca se puso en funcionamiento y que fue la Complutense el que le recomendó a Begoña Gómez, a los servicios técnicos, que lo pusiese a su nombre para no perder el dominio. O sea, creo que eso es relevante también. Además, ya te digo, las empresas han dicho en sede judicial que, consideraban que era una herramienta eficaz y que podía tener su uso. A ver, yo, Ignacio, me estoy haciendo una pregunta. ¿Se puede hablar de un delito de corrupción en los negocios sin nombrar, con nombres y apellidos, las supuestas personas a las que habría corrompido Begoña Gómez y cuál fue el método que usó para corromperle supuestamente? Hombre, tal como planteas la pregunta, Silvia, es evidente que no. El derecho penal, el juicio, el proceso penal exige, sobre todo cuando es algo incriminatorio, que se especifique hasta el más mínimo detalle en qué ha consistido la actividad delictiva. Es evidente que en el proceso penal no se juega con conjeturas, ni sospechas, ni hacer hipótesis. Y si se plantean hipótesis, siempre tienen que ser en la hora de decidir, la más favorable al reo, en este caso a la imputada, que es la señora Gómez. Es evidente que cuando se describe, pongamos el caso en una sentencia, en el juicio oral, tras la celebración del juicio oral, se dicta una sentencia, en los hechos probados hay que especificar todos y cada uno de los extremos que requieren los elementos de delito. Y es evidente que si en la corrupción alguien puede ser objeto de corrupción, hay que indicarlo, y sobre todo la metodología empleada. ¿Cómo lo veis vosotros, Alejandro? Yo lo voy a aterrizar a la parte política, que es la que controlo, y sí que diré que, hombre, ha habido
algunas actuaciones que han sido como poco sorprendentes o polémicas, ¿no? Repasaba ayer, llamaba a gente del Partido Socialista y a gente de Moncloa y recordaban el intento de imputación del señor Félix Bolaños, la petición de la tarima cuando estaba interrogando al señor Félix Bolaños, la decisión del magistrado de ir personalmente a Moncloa para entrevistarse con el presidente del gobierno e interrogarlo en calidad de testigo, la anulación por parte de la Audiencia Provincial del registro en casa del señor Barrabés, el escrito del señor Peinado en el que le pedía a Bolaños que por favor no le hiciera esperar en el coche o que le requería un coche para que fuera a recogerlo. O sea, ha habido cosas que han sido cuanto menos sorprendentes. Yo creo que la crítica a una resolución judicial cabe en democracia y que se hace en los términos en los que hemos hecho en esta mesa. No me parece que fuera lo más inteligente que el ministro de Justicia saliera precisamente a decir lo que dijo ayer, porque no le corresponde, es el ministro de Justicia, y me parece que el presidente del gobierno ha estado más acertado en este caso. Pues eso sí, y es lo que tiene que hacer, pero además es que es el ministro de Justicia, tienes otros ministros. El de Justicia, por favor, que no entre en esto porque es el que tiene que encargarse de gestionar esta historia. Un segundito, vamos a ver lo que dijo el ministro Félix Bolaños. Estas fueron sus palabras. El daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable. Pero no obstante, mi confianza absoluta en que un tribunal superior, un tribunal imparcial, vaya a revocar las decisiones que se están adoptando en esta instrucción. Le respondió inmediatamente el Partido Popular al ministro Bolaños. No, señor Bolaños. Quienes sentimos vergüenza somos todos los españoles al ver a un gobierno que ataca, insulta e intenta atemorizar a los jueces solo por investigar y determinar el procesamiento de la mujer del presidente del gobierno por 4 delitos de corrupción. Esa fue la polémica de ayer, Alejandro. O sea que el PP, cuando un magistrado pide la imputación de la esposa del presidente del gobierno, pide la dimisión de Félix Bolaños por lo que ha dicho del juez. Así todo el rato. Si os fijáis, el Partido Popular no habla de la instrucción del señor Peinado, no suele refrendarla públicamente, y ayer no salió el señor Tellado, no salió el señor Feijóo, no salió la portavoz parlamentaria. Salió Cuca Gamarra a decir, oye, Bolaños, dimite por esto que has dicho. Salió Alma Escurra a decir que hay que respetar las resoluciones y poco más. El Partido Popular, que ha sacado en tribuna en el Congreso de los Diputados al presidente del gobierno, que se ha enriquecido, le han acusado de enriquecerse de saunas en las que se explotaban mujeres, no se atreve a decir, oiga, Begoña Gómez, esta instrucción tal y cual. Y a mí esto me parece muy representativo, porque cuando el PP huele que algo tiene sentido, entra. Lo ha hecho con el caso Ábalos, lo ha hecho con el caso Koldo, lo ha hecho con cualquier otra investigación que consideran que podían sacarle partido. Y en este caso se están limitando a pedir la dimisión del ministro de Justicia. A mí me parece cuanto menos representativo de cómo valora el Partido Popular la instrucción en este caso. Cuando, en este caso, un juez de instrucción, no piensen ustedes que estamos ante un juicio, pero que un juez de instrucción en este caso no olía un tufo y llevaba a alguien al banquillo, sino que veía un delito y decía, voy a probar el delito y después le voy a sentar a esta persona en el banquillo para que le juzguen. Pero claro, esto que dice Pablo del tufo es súper significativo. Él huele algo, pero no nos encontramos con indicios y con pruebas en los autos que él ha publicado. Con reflexiones sobre regímenes absolutistas, sí, pero sobre indicios, no. Bueno, insisto, yo desde luego en el tema de la frase esa del régimen absolutista me parece que sobra, que no añade nada y que además es polémica y puede ser hasta susceptible de ser incardinada en algún tipo de infracción disciplinaria. Pero en cuanto al modo de proceder del juez de instrucción, es verdad que no es el más adecuado, ha tenido luces y sombras, ha sido objeto de censura por parte de la Audiencia Provincial y recordemos de una severa crítica por parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo cuando intentó imputar al ministro de Justicia, al señor Bolaños, pero es verdad que ese modo de proceder, que ha sido polémico, hay que diferenciar una cosa que tiene que estar clara, es el hecho de que el juez de instrucción se mueve por indicios, que no son sospechas ni conjeturas, es algo más, pero tampoco son una prueba como es en el juicio oral. En el juicio oral es donde se tiene que acreditar todo lo que se ha ido, imputando en la fase de instrucción, es en el juicio oral, con presencia de las partes, contradicción, publicidad e inmediación, donde se tienen que acreditar todos y cada uno de los delitos
por los que es imputada la señora Gómez. Y es verdad que ahí tiene que ser en base a indicios y no meras sospechas. Y ahí es probablemente lo que pueda ser objeto de crítica. Pero también es verdad que la Audiencia Provincial, aun teniendo pendientes recursos por resolver, ha habido en otros casos y en otros tipos delictivos donde los ha o sancionado la Audiencia Provincial o bien incluso ha dejado la vía abierta para que siguiera esa línea de investigación. También, por añadir un punto polémico, es el tema de la apropiación indebida de marca, donde en principio el tipo delictivo, la apropiación indebida, se refiere a dinero, a efectos muebles, y probablemente, como sostiene la defensa, el delito que trata de imputarle probablemente a la señora Gómez sería más bien incardinable en un delito contra la propiedad intelectual o bien la propiedad industrial. Ahora que mencionas a Bolaños, es que estaba recordando cuando intentó imputar al ministro de Justicia, el juez Peinado. ¿No intentó sentar a Begoña Gómez en el banquillo ante un jurado popular por lo mismo? Es decir, ¿qué diferencia hay entre septiembre de 2025, cuando le dijeron no vaya por ahí magistrado, que no? Ese es un tema procesal. Y lo de ayer. ¿Hay nuevos indicios para que se dé este paso? Vamos a ver, en septiembre de 2025 ya encauzó el procedimiento al Tribunal del Jurado, por lo que te comentaba, que el tráfico de influencias es un delito que está en la lista del Tribunal del Jurado y de ahí, digamos, que vertebraba el resto de delitos de la causa. La Audiencia Provincial, recurrieron las partes, le dijo que no había motivado suficientemente en su auto los indicios contra los acusados, Begoña Gómez, Cristina Álvarez, su asesora, y Juan Carlos Barrabés, el empresario. Volvemos a la segunda parte, o sea, él tiene que volver a dar marcha atrás, volver a hacer un auto motivado, volver a convocar la vista y aporta nuevos indicios. Y motiva, para él, vamos a ver qué dice la Audiencia Provincial porque no se ha pronunciado, él motiva lo que la Audiencia Provincial había dicho que no había hecho, motiva los indicios que no había motivado en la primera resolución y estamos en este punto ahora. Vuelve a haber una posibilidad de recursos directos ante la Audiencia Provincial y a partir de ahí habrá una vista preliminar de las partes, donde él ya tendrá que tomar una decisión sobre esto que le ha pedido a las partes de dígame si continúa el procedimiento o archivo. O sea, en próximas fechas se celebrará una vista preliminar donde él ya tiene que tomar la decisión definitiva si envía toda la causa a la Audiencia Provincial para juzgarla por el Tribunal del Jurado. El juez Peinado, que se jubila en septiembre. Estamos pues a 14 de abril. A ver, Ignacio, que sé que quieres hablar, adelante. Sí, bueno, hablabas de la anterior resolución del juez Peinado. Hay que decir que sí que es verdad que es una cuestión de orden procesal. La Constitución obliga a que las resoluciones judiciales sean motivadas para que todas las partes sepan, y aquí en el caso concreto sepan los cargos en virtud de los cuales se le está imputando. Es algo que forma parte del derecho de defensa y que es fácilmente comprensible. En esa anterior resolución del señor Peinado, lo que pasa es que era una resolución que estaba inmotivada. No había motivación alguna de los indicios a los que había llegado el juez Peinado. Y por tanto, lo que hace la Audiencia Provincial es simplemente anular esa resolución. Pero no quiere decir que haya entrado en el fondo del asunto, que no ha entrado, porque no hay, digamos, argumentos posibles para posicionarse a favor o en contra. Lo que hace es simplemente decirle, en términos más sencillos, decirle al juez instructor, mire, esta resolución la declaramos nula porque usted a las conclusiones a las que ha llegado no sabemos los argumentos que utiliza. Por tanto, motívela y por tanto puede llegar, volver a resolver. ¿Qué fue lo que ha hecho en este segundo caso? Una resolución que llama la atención por esa extensa motivación. Como se ha dicho en la mesa, es verdad que no se tienen en cuenta los argumentos de la defensa, lo cual es un motivo de peso a favor del recurrente, de los recurrentes, para que pueda ser corregida en instancia superior, pero que en definitiva el juez Peinado en esta nueva resolución puede haber dictado el mismo sentido de la anterior resolución, pero la diferencia está en la motivación, que aquí sí está muy motivada. Decía antes María muy bien, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la función de un juez instructor.
Hoy hay un artículo en el diario El País firmado por el catedrático de Derecho Penal, Manuel Cancio, que recuerda cómo Napoleón Bonaparte decía que el juez instructor era el hombre más poderoso de Francia, ¿no? Y efectivamente yo creo que es algo que tenemos que poner ahí encima de la mesa, porque un juez instructor más en nuestro país, que es el que instruye casos, a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, es una persona con un enorme poder. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de este caso sin que nadie se haya sentado delante de un tribunal? Porque estamos solamente en fase de instrucción. Pues 2 años lleva la instrucción. Pues fíjate, y efectivamente es quien decide qué pruebas se piden, cuáles no, qué delitos se empiezan a investigar, cuáles no, etcétera, 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 ¿no? En este sentido me parece muy importante algo que decía María antes, y es el papel de las empresas y las cátedras. Yo sé que el nombre de cátedra genera confusión, y es normal, ¿no? Una cátedra en estos momentos en la universidad no es un catedrático o una catedrática que tiene su puesto en el escalafón académico, ¿no? Y que tiene sus clases, sus investigaciones. No. Hablamos de una cátedra en las universidades públicas españolas para referirnos a un espacio de investigación que las empresas financian con objeto de llevar adelante una serie de investigaciones y de trabajos extraordinaria para efectivamente la confusión en el objeto sí, pero que es que me parece que es muy importante apuntar muy bien esto que tú señalabas perfectamente, María. Las cátedras universitarias son una práctica absolutamente normal de las universidades españolas y se financian por empresas privadas. Las cuantías suelen ser muy diferentes, pero las que estamos conociendo del caso que se investigan está dentro de la más absoluta normalidad. De hecho, no ha chirriado en ningún momento la cuestión de las cuantías, ¿no? Y es un tipo de empresas que efectivamente vienen relacionadas en el auto, que habitualmente financian cátedras con objetos de investigación que tienen que ver con sus negocios en la práctica totalidad de las universidades españolas. Por lo tanto, que nadie piense que Begoña Gómez tiene una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid como un privilegio por ser la esposa del presidente del gobierno y las empresas le están financiando la cátedra con objeto de obtener después, como decía María, beneficios posteriores. Si eso fuera así, que sí que sería constitutivo de delito, eso tendría que probarse, pero creo que era Pablo que decía, ojo, que no esto es muy difícil que se pruebe y por lo que conocemos ahora mismo de la instrucción no existe prueba alguna. El delito de no hemos tenido a ninguna empresa que es el más difícil de todos los que hay aquí, claramente. Claro, pero no hemos tenido a ninguna empresa que dijera eso. Bueno, el tráfico de influencias... Desde el punto de vista probatorio es diabólico. Correcto, claro, efectivamente. Ese tufo que yo decía antes está encima, pero es difícil. Bueno, Peinado lo ve claro, el juez instructor. Sí, pero lo que hemos visto en el auto no vemos nadie claro como lo ve claro, ¿no? Lo podemos de alguna forma sintetizar así. Y no lo vería tan claro cuando tiene que acudir a alusiones a Fernando VII. Bueno, la propia cátedra, que creo en la Complutense, salió creo que era un vicerrector, diciendo que el rector le había dicho que esa cátedra había que hacerla, pero claro, ¿cómo se puede probar que eso venía desde Begoña Gómez o desde Pedro Sánchez, ¿no? Que las cosas sucedieran de una manera no quiere decir que Begoña Gómez o Pedro Sánchez, pero bueno, Begoña Gómez en este caso, que es la imputada, hiciera ningún movimiento, amenaza o prometiera nada al respecto, ¿no? No hay ninguna prueba documental y no ha habido ningún testigo que haya dicho que ella presionó con, por ejemplo, si no me hacéis esto, habrá consecuencias. 2 años después, 2 años de investigación más tarde, el juez Peinado está a punto de concluir el proceso contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. Ayer dictó un auto en el que propone sentarla en el banquillo por 4 delitos. Son los de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. Junto a ella también propone juzgar a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés. Estas son las consecuencias jurídicas del auto, pero hay más cosas en este auto que yo creo que vale la pena destacar. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Porque hay algunos pasajes de este auto, de este escrito, que yo creo que merecen especial atención. Se trata del modo en el que el juez Peinado, polémico, una vez más, se va despachando. Hay un momento en el que dice que unos hechos como estos son propios de regímenes absolutistas y dice que solo se pueden comparar con los tiempos de Fernando VII, que es el rey conocido como felón, traidor, por apoyarse en un ejército extranjero para reinstaurar el absolutismo. Y lo dice literal, Ángeles, porque Peinado deja al borde del banquillo a Begoña Gómez, a Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés con ese argumento principal, un argumento político más que jurídico alineado con el argumentario de PP y Vox. Dice que ha investigado conductas de palacios presidenciales más propias de regímenes absolutistas y que habría que remontarse a esos tiempos de Fernando VII para ver algo parecido. El juez acelera, acorta los plazos de la ley del jurado, se salta ese que prevé la norma para que las partes presenten alegaciones y les da directamente
únicamente 5 días para que presenten escritos de conclusiones antes de dictar el auto de apertura de juicio oral que, con el calendario en la mano, Ángels, puede caer en plena campaña de las andaluzas. Juan Carlos Peinado insiste en el relato que le indicó en uno de los recursos la Audiencia de Madrid. Begoña Gómez y Juan Carlos Barrabés tejieron una alianza de intereses en la cátedra que codirigían la Complutense para que ella despegara profesionalmente y el empresario hiciera negocio. Cristina Álvarez es una cooperadora necesaria de la trama, ayudaba en labores privadas a Gómez cobrando un sueldo público y ejercía, dice, presión moral sobre quien tenía que decidir. El auto señala que la mujer de Sánchez influyó en autoridades, en funcionarios, que se prevalía de su relación matrimonial de ser mujer de y que captó fondos de empresas privadas, pero no para la cátedra de la universidad, sino para su patrimonio personal, ofreciendo como contraprestación un trato privilegiado a esas grandes tecnológicas de cara a procedimientos de licitación pública. Pedro, gracias. A vosotros. Contábamos antes que el Gobierno está indignado ahora con los tiempos que elige el juez Peinado, porque el Ejecutivo no considera una casualidad que las decisiones de Peinado siempre acompañen las visitas oficiales del presidente del Gobierno al extranjero. Sucedió cuando fueron a la India, a Brasil, y ahora Sánchez está en Pekín y hay auto del juez Peinado. Enviado especial de la SER, Guillermo Lerma, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángels. Ha comparecido, hemos podido escuchar antes un fragmento, ha comparecido el presidente del Gobierno después de su reunión con Xi Jinping y ha tenido que responder evidentemente a preguntas sobre la situación procesal de su mujer. Sí, aunque no se ha salido de la respuesta que ha dado cada vez que ha habido un avance de la instrucción, asegura Pedro Sánchez que confía en que la justicia acabe poniendo cada cosa y a cada uno en su lugar. Yo lo he dicho siempre. Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia. Que la justicia haga justicia. Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más. No ha querido el jefe del Ejecutivo ir más allá, no quiero decir nada más, así ha cerrado Sánchez esa respuesta a la prensa, en la que tampoco ha querido cargar contra el procedimiento judicial como se hizo ayer el ministro de Justicia Félix Bolaños. Tampoco ha mostrado en público lo que desde la Moncloa sí que expresan en privado, que es esa indignación por la decisión del juez, por el momento elegido y también por esas referencias más políticas que jurídicas que habéis contado ahora mismo en el auto, algo que para el PSOE apuntala aún más la idea de la intencionalidad política que se esconde, dice, detrás de esta instrucción. Guille, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un auto que llama la atención. Hay un artículo de Manuel Cancio hoy en el País que viene a decir algo así, Carlos, que bueno, a una instrucción delirante pues no decepciona al auto, porque es un poco el punto, no sé si punto final, pero sí que forma parte de una instrucción que nadie ha sabido entender o que muy poca gente ha conseguido entender. Bueno, el artículo 219.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece perfectamente que son causas de abstención o recusación cuando hay enemistad manifiesta. Y si uno ve y lee durante los últimos 2 años toda la instrucción que ha hecho el señor Peinado, se ve que evidentemente hay una enemistad manifiesta. Es decir, no solamente por las cosas que le ha echado para atrás la audiencia, sino, digamos, por muchos comentarios que introducen sus autos que están absolutamente fuera de la propia instrucción. El caso de Fernando VII es tan absurdo que no merece la pena ni comentarlo. Entre otras cosas porque utiliza unos conceptos que ni él mismo entiende. Yo creo que hay un problema del Poder Judicial que no tiene instrumentos suficientes para frenar a un juez, porque en España, para lo bueno y para lo malo, para lo bueno es porque los jueces son independientes y tienen capacidad para tomar decisiones al margen y no verse presionados por los políticos o por los empresarios o por quien sea. Creo que es una buena noticia el que los jueces sean independientes, pero también es una mala noticia cuando tienen demasiada independencia y el Poder Judicial no cuenta con instrumentos para apartar para alguien que ha hecho una instrucción con esa función de enemistad manifiesta frente a la que está siendo investigada. Cristina. Vamos a ver, ha habido muchísimas actuaciones del juez Peinado que han sido extravagantes, incomprensibles. Yo he tenido ocasión de hablar con jueces conservadores que ellos mismos entendían que había decisiones que no comprendían, como el hecho de ir a Moncloa a tomar declaración a Sánchez, es decir, que hay cosas que ni mucho menos hubieran hecho. Pero hay que recordar 2 cosas, que la Audiencia Provincial de Madrid ha estado monitorizando esta instrucción y además le ha dicho por dónde puede ir y por dónde no puede ir. Por ejemplo, le dijo que tenía que desimputar al rector de la Complutense
que era una de las personas que estaban imputadas. Creo que también le sugirió que quitara más imputaciones. Le dijo que esto, si os acordáis, que esto del jurado popular que no. E incluso también le dijo que no siguiera por el tema del rescate de Europa, que no venía a cuento. Es decir, que es que el juez no es un ente que va solo, en solitario, no, que ha estado monitorizado por la Audiencia Nacional, y que el propio TSJ tumbó 2 querellas por prevaricación contra Peinado. Es decir, que en cierto modo, bueno, pues Peinado se puede sentir legitimado. Yo no sé si hay consecuencias, si tiene que haber consecuencias penales de la actuación de Begoña Gómez, que a mí algunas me parecen cuestionables. Otra cosa es que me parezca algo cuestionable y otra cosa que tenga un reproche penal. Pero es cierto que el juez Peinado ha estado controlado, monitorizado por sus hermanos mayores. Me parece que han sido muy prudentes las declaraciones del presidente del Gobierno. Nada que ver con las que hizo Bolaños ayer. A mí no termino yo de acostumbrarme a que desde el Gobierno se desautorice con nombres y apellidos a un juez, y menos que lo haga el ministro de Justicia. Creo que de todos los ministros, el que menos debería haber hablado ayer para cuestionar la actuación de Peinado es el ministro de Justicia. Y luego dijo aquello, Bolaños, que hoy más o menos lo ha sugerido a Sánchez, pero creo que Sánchez ha sido muy prudente, aquello de, bueno, que ya vendrán instancias superiores a tirar todo esto abajo. Hombre, no sé, parece que le estás diciendo a esas instancias superiores que habrá recursos y que se tendrá que manifestar en qué sentido tienen que tomar una decisión. Lo que me parece también que no sé si ha sido un aviso, una advertencia, un intento de injerencia o en la justicia. Ya verán las instancias superiores qué hacen con la instrucción y con la decisión del juez Peinado de sentar en el banquillo a Begoña Gómez. En estos últimos 2 años, desde que empezó esta instrucción, ha sido ya está abierta esta investigación. Sí, es evidente que la Audiencia Provincial y el TSJ de Madrid, pues de alguna manera han parado la instrucción en el sentido, digamos, pero de una manera muy restrictiva. Le ha marcado el perímetro en el que el juez pueda actuar. Básicamente porque tiene que aplicar la ley. Tanto la Audiencia Provincial como el TSJ tienen que aplicar la ley. Lo que yo planteo es ese juez hiperprotegido que permite la legislación que haga de su casa un sayo. De su capa un sayo. De su copa un sayo. Es decir, esa es la cuestión de fondo. ¿Es razonable que en el siglo XXI los jueces estén tan hiperprotegidos? Yo creo que no. Yo creo que hay que poner límites y expulsar a alguien que tú hablas por la calle con cualquier ciudadano y ve una enemistad manifiesta por parte del juez hacia los que están investigados. Es decir, que evidentemente los jueces los jueces más elevados lo amparan, claro, porque tienen que aplicar la ley. Pero lo que yo planteo es cambiar la ley. Eso ocurrió en Italia en los años 80, donde los superfiscales al final se llevaban por delante a la República Italiana, muchas veces con razón y muchas veces sin razón. Y estamos acostumbrados en la justicia española a ver superjueces porque están protegidos por la ley y hacen unas instrucciones delirantes. Eso ocurrió en los años 80 con el señor Moreiras cuando era el titular del juzgado de delitos monetarios. Decía auténticas barbaridades el señor Moreiras, pero seguía adelante porque la ley se lo permitía. Yo lo que planteo es el tema de fondo. ¿Es razonable que exista un señor como Peinado que siga instruyendo? Que además llega a la carrera judicial por el 4º turno, que está a punto de jubilarse, que hace los autos justo cuando la mujer del presidente del gobierno está fuera de España. Yo creo que es una enemistad manifiesta que tiene que resolver la justicia. Y el propio contenido del auto, es verdad que tú decías, Carlos, no quiero ya entrar en lo de Felipe, en lo de Fernando VI, no quiero entrar en eso, pero es que son cosas que yo no me leo todos los autos que salen de los jueces, pero es un auto, además con consideraciones. Ya se ve en el escrito. Ignacio González, magistrado, muy buenos días. Buenos días, Silvia. Porque luego dentro del escrito hay visos también de ciertos párrafos semejante a algún comentario típico de una columna periodística, por ejemplo, ¿no? Como esto del régimen absolutista que recordaría Fernando VII. Yo no sé si es lo habitual esto en los autos de los magistrados, en las resoluciones. No, pues desde luego que no es algo habitual. Además, creo que no es adecuado a formular este tipo de afirmaciones. Creo que además pueden, en su caso, subsumirse algunas veces en censuras o críticas que se formulen a otros poderes del Estado. Y eso lo tienen vedado los jueces y magistrados en sus resoluciones. Lógicamente,
La independencia judicial no solamente implica el hecho de en el ejercicio de su jurisdicción, sino que además ese poder independiente en relación con otros poderes del Estado debe ser respetuoso. Yo creo que esas afirmaciones sobraban perfectamente en ese auto, que como habéis dicho ahí en la mesa, es un auto duro en el cual da por concluida una instrucción, pero es verdad que teniendo en cuenta que existen todavía recursos pendientes para poder, concluir francamente la instrucción. Sobre los hechos que se imputan en el mismo, creo que no hay mejor forma de testar la validez de la instrucción que en el juicio oral. Es verdad que es una solución ya más dramática, no se apuesta por el sobreseimiento, pero yo creo que desde un principio estaba claro que el juez de instrucción tenía ese objetivo. Creo que en el órgano de enjuiciamiento, que parece en principio que será el Tribunal del Jurado Ciudadano, el que tendrá que validar esa instrucción, insisto. Acaba de llegar Mateo Balín, muy buenos días.